Romanos 2, versos 17 al 24. Dice así la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hermanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar, a partir del versículo 18 del capítulo 1, dijimos que el apóstol Pablo estaba primeramente dirigiéndose a los gentiles y explicamos quiénes son los gentiles. Y después, cuando llegamos aquí al capítulo 2, dijimos que el apóstol Pablo se está dirigiendo ahora a los judíos. Pero en todos estos versículos que hemos estudiado hasta este momento, no habíamos mirado nosotros que se dirigiera así de una manera directa a los judíos, que los mencionara por nombre. Pero había algunas señales o algunos indicios que nos indican que se refería a los judíos. Pero cuando llegamos ya al capítulo 2, aquí en el versículo 17 que estamos leyendo, pues ya se dirige directamente a ellos, ¿verdad? No nos queda ninguna duda que se dirige a los judíos, porque les dice, ¿verdad? Directamente les dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, a partir de este momento ya no nos queda la menor duda que se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y algunas de las cosas que el apóstol Pablo menciona en los primeros versículos, en el versículo 17 hasta el versículo 20, son algunas de las bendiciones o algunos de los privilegios del pueblo judío. Gozaba y goza aún. No podemos negar las grandes bendiciones que el pueblo judío tenía por el hecho de ser judíos, de ser pueblo de Dios. Y podemos mirar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, si me quieres. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Y más adelantito, en el capítulo 10, versículo 15, dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces, la palabra de Dios nos da testimonio en estos dos textos que acabamos de leer y en muchos otros que están repartidos a todo lo largo de la Escritura, específicamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Podemos mirar entonces que para Dios verdaderamente ellos eran un pueblo especial. Lo que miramos verdaderamente aquí que escribe el apóstol Pablo, entonces eso era una realidad, era una verdad que no podemos nosotros negar. El punto es aquí que el pueblo judío pensaba que esas bendiciones que Dios le había otorgado por pura gracia, ellos pensaban que las merecían por méritos propios o por méritos humanos que ellos tenían. Pensaban que ellos merecían estas grandes bendiciones que el apóstol Pablo está enumerando aquí en estos versículos. En estos versículos, del verso 17 hasta el verso 29, miramos por decir así, dos pilares o dos fortalezas que los judíos tenían y que ellos se abrazaban de ellas con orgullo y que ellos usaban para levantarse sobre los demás pueblos, y que era la ley y la circuncisión. La ley era la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esto lo podemos mirar en Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20, y en Deuteronomio capítulo 5, donde Dios le dio leyes, mandamientos y decretos a Moisés para que Moisés fuera y se los presentara al pueblo de Israel.
La ley de Dios y la circuncisión tenían la misma función, por decirlo de esta manera. Las dos requerían obediencia plena y total, completa a Dios. Dios les había dado la ley al pueblo judío para que anduvieran en ella, para que la cumplieran, para que la obedecieran, para que anduvieran en sus estatutos, mandamientos y decretos. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Y cuál era este pacto? El pacto no era otra cosa que Dios dándole mandamientos a su pueblo y dándole promesas de bendiciones si ellos obedecían estos mandamientos. La parte del pacto de Dios era la protección y la bendición, su bendición para el pueblo de Israel. Y la parte del pacto del pueblo de Israel que a ellos les correspondía no era otra cosa sino únicamente la obediencia de ellos como pueblo a los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 al 3. Recordemos que en el capítulo 5 es cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, y aquí en el capítulo 6 Moisés sigue escribiendo y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel, los salvó de la esclavitud en la que ellos estaban en Egipto. Una vez que los sacó de la esclavitud y que los llevó por el desierto, fue ahí donde le dio leyes, mandamientos y estatutos para que ellos vivieran conforme a esos mandamientos. Entonces sacó a su pueblo, les dio una libertad, una nueva vida, pero también le dio una nueva manera de vivir en la que ellos tenían que andar. Es decir, que ellos tenían un compromiso, porque los judíos habían perdido de vista esto y pensaban que únicamente por el hecho de ser judíos, de ser pueblo de Dios, que únicamente por el hecho de que se les había confiado la palabra de Dios, el pacto, que únicamente por esa razón ellos tenían derecho a ser parte del pueblo de Dios y un día estar en su presencia, sin importar la manera en que ellos vivieran, únicamente por el hecho de haber sido llamados el pueblo de Dios y habérseles confiado su palabra. Pero podemos mirar en la escritura que hemos leído y otras muchas que podemos leer, que ellos también tenían una gran responsabilidad de cumplir esa palabra, ese mandamiento que se les había dado. Y que no era una palabra o un mandamiento para que ellos pudieran alcanzar la salvación, sino que era una palabra, un mandamiento que se les había dado porque Dios ya los había salvado, los había sacado de la esclavitud y los iba a trasladar a una nueva tierra, una nueva historia, donde ellos iban a tener que vivir de una manera diferente. Y esa manera en la que ellos tenían que vivir está reflejada en los mandamientos que Dios les había dado. Y principalmente lo que nosotros conocemos, los 10 mandamientos, que es la ley moral, espiritual de Dios. Decíamos la semana pasada que si nosotros la leemos, los 10 mandamientos, si los meditamos, nos vamos a dar cuenta que es la regla para todo ser humano, que es lo que rige o debería de regir el comportamiento de todos los seres humanos. Entonces el pueblo de Israel tenía una gran bendición, sí, tenía un gran privilegio, el ser llamados la nación santa, el pueblo de Dios. Las mismas palabras de Dios que se referían a ellos de esta manera, pues obviamente les hacían sentir ese gran privilegio. Pero ellos estaban, les repito, pasando por alto que ese gran privilegio traía también una gran responsabilidad. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea que el solo hecho de ser llamados judíos para ellos era algo ya, un pasaporte para la eternidad. Pero nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos, ¿verdad?
Nos llamamos a nosotros mismos cristianos, nos preguntan de qué religión eres o qué fe profesas. Soy cristiano, soy evangélico, soy hijo de Dios. Y tal vez nos adjudicamos muchos privilegios y muchas bendiciones que sí están escritas en la palabra de Dios y que las podemos leer y las podemos citar. Y como en muchas ocasiones les he mencionado, que muchos acostumbran a colgar esas palabras hermosas que vienen en la Escritura, en sus redes sociales, para anunciar las grandes bendiciones y los grandes privilegios que Dios nos ha dado por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Pero que tal vez, al igual que los judíos, tal vez nosotros estamos pasando por alto algo muy importante, que aparte de esos grandes privilegios que se nos han dado, tenemos también nosotros grandes responsabilidades por el solo hecho de ser llamados cristianos, hijos de Dios. Regresamos una vez más aquí a Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, está escribiendo Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces el propósito de Dios al formar el pueblo de Israel y llamarla su nación santa era que ellos, con su nueva manera de vivir, con los estatutos y decretos que Dios les había dado, ellos glorificaran el nombre de Dios. Que no únicamente por el hecho de ser llamados judíos o por el hecho de tener unas escrituras ahí, o de conocerlas, o de estudiarlas, o de saberlas, ellos se podían adjudicar este privilegio, sino que el privilegio, la bendición y la responsabilidad estaba cuando ellos cumplieran esas leyes. Cuando los pueblos, las naciones a donde ellos iban a ser introducidos miraran el estilo de vida, la manera de vivir que ellos tenían, entonces ellos glorificaran a Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe aquí una serie de privilegios que ellos tenían. En el verso 17, al terminar el versículo 17, cuando le dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, te jactas en Dios, te enorgulleces de ser judío. Es malo enorgullecerse de algo. Es malo enorgullecerse de pertenecer al pueblo de Dios. En este caso, nosotros como cristianos sería malo que nosotros nos enorgulleciéramos de pertenecer al pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, verso 17, el apóstol Pablo escribió: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo escribió: lejos esté de mí el gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos podemos gloriar en Dios, y esta palabra gloriar, eso es lo que significa literalmente enorgullecerse de algo. Pero la diferencia está en lo que el apóstol Pablo escribe en los textos que les acabo de citar, que acabamos de leer. Es que nuestra gloria no está en nosotros mismos. Es que nosotros, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña a nosotros que no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos que haya en nosotros mismos, sino que nuestra gloria, nuestra jactancia está en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice esta palabra: lejos esté de mí el orgullecerme, si no es en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Mas por Él, dice la palabra de Dios, estamos nosotros de pie delante de Dios.
Y la diferencia entre los judíos es que ellos pensaban que era por sus propios méritos por los cuales ellos podían gloriarse delante de las naciones de que eran un pueblo de Dios. Y ese es un gran peligro, hermanos, que nosotros corremos como cristianos. Porque qué lejos estaba de los judíos en su memoria, en su mente, cuando ellos eran esclavos, que duraron 400 años de esclavitud en Egipto, cuando ellos clamaban a Dios con angustia, pidiendo el socorro y la ayuda de Dios que los sacara de ahí. Pero una vez que los sacó y Dios los introdujo a la tierra prometida, que la describe una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia, donde comenzaron a disfrutar las bendiciones de Dios. Pero qué lejos quedó el recuerdo de dónde los había sacado el Señor. Y así somos nosotros como seres humanos, se nos olvida a nosotros de dónde nos ha sacado el Señor. Y en este corazón que está contaminado por el pecado, fácilmente nosotros comenzamos a enorgullecernos y a pensar o a creer que nosotros tenemos el derecho de la bendición de Dios para nosotros. Esto es lo que estamos mirando en términos generales. Cuando nosotros nos asomamos y miramos el cristianismo cultural que nosotros estamos viviendo, tradicional que vivimos, donde la gran mayoría de los cristianos piensan que las bendiciones de Dios, ellos las merecen por el simple hecho de ser cristianos. Podemos mirar en las oraciones que hacen algunos, ya no miramos el clamor, el gemir, el ruego, sino que miramos el reclamo, el te pido y ahora y rápido. En el verso 18 dice: tú conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. El apóstol Pablo hablando directamente al pueblo judío, diciéndole: tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Es una gran bendición el poder conocer la voluntad de Dios, ser instruido por la palabra de Dios. Eso les daba a ellos el discernimiento, el entendimiento para poder comprender las cosas esenciales de la vida. Conoces su voluntad y apruebas lo mejor. El hecho de conocer la voluntad de Dios, ser instruido en la ley, en la palabra de Dios, que nos capacita para aprobar lo mejor, eso nos da una gran responsabilidad, y es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Tú tienes te jactas de que tienes la ley en tu poder, que Dios te la ha conferido, que te la ha dado. La has estudiado, la has comprendido, la escudriñas todos los días. La sabes, la conoces, eres instruido en ella. Desde pequeños los judíos, cuando tenían uso de razón, ellos se comenzaban a ser instruidos en la palabra de Dios. Se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Instruidos desde pequeños en la palabra de Dios. No había cosa que ellos no supieran. Pero habiendo perdido el rumbo, ellos utilizaban eso para una jactancia en lugar de mirar la gran responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, decía la semana pasada, vivimos en un despertar. Como cristianos, tenemos a nuestro alcance innumerables libros para leer. No necesitamos ir y comprar realmente un libro porque si tenemos internet, que la mayoría de las personas tenemos internet, podemos buscar escritos en el internet. No hay razón por la que nosotros no seamos instruidos en la palabra de Dios. Hay iglesias que enseñan sana doctrina. Nosotros estamos intentando enseñar sana doctrina. Venimos los domingos, venimos los sábados, venimos los martes para ser instruidos. Podemos decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios. En términos generales conocemos la palabra de Dios. Entonces ese verdaderamente es un gran privilegio, porque podemos entender las cosas esenciales de la vida y enfocarnos en ella.
Pero la pregunta es si verdaderamente lo hacemos así. En el verso 21 al 23, después de haberles señalado esos grandes privilegios y bendiciones que ellos tenían, el apóstol Pablo les habla unas cuestiones muy difíciles, me imagino yo, de ellos para recibir. 23, al leer estos versículos se puede venir a nuestra mente una palabra que es congruencia. Lo opuesto a esta palabra congruencia es la incongruencia. ¿Qué es la congruencia? Pues la congruencia es que somos nosotros consecuentes en nuestros actos, de nuestra vida diaria, con lo que nosotros decimos ser. La incongruencia es todo lo contrario. Es que con nuestros actos en nuestra vida diaria nosotros negamos lo que decimos ser. De nuestra profesión, en este caso como cristianos, como creyentes, la incongruencia niega con sus hechos lo que las personas dicen ser. Y este es un choque tremendo. Ese es un choque visual, visible, tremendo, que causa una confusión tremenda para el que lo ve. En la experiencia personal yo me he dado cuenta que mi propia incongruencia me pasa a mí de repente de largo y no me doy mucha cuenta hasta que alguien me lo dice. Pero cuando yo veo a alguien, sí lo puedo mirar claramente, la tremenda incongruencia. Si miramos en el ambiente secular, si miramos a un policía, por ejemplo, que es guardián del orden y de la ley, si miramos que está haciendo todo lo contrario, que está metido en la delincuencia, que está deshonrando el uniforme, la placa que trae puesta, miramos qué incongruencia y nos ofendemos en gran manera. Podemos mirar a los políticos tradicionalmente, creo que eso ha sido tradicionalmente en toda la historia, que dicen, ¿verdad?, que van a hacer ciertas cosas y un cierto comportamiento cuando ellos lleguen allá, pero cuando miramos que llegan allá, miramos que terriblemente contradicen todo lo que ellos dijeron que iban a hacer y todo lo que dijeron que ellos eran. Como padres de familia, que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, que tenemos una autoridad natural que se nos ha sido dada por Dios para instruir a nuestros hijos. Qué incongruencia cuando nosotros practicamos cosas que a nosotros les prohibimos que ellos hagan. Entonces esto es un terrible choque para los que miramos aquello, ¿verdad? Porque siendo personas que deberíamos de tener un comportamiento, tenemos uno completamente equivocado y acabamos de mencionar las cosas seculares de este mundo. Pero ¿qué cuando hablamos de las cosas de Dios? Estamos tomando lo más serio y lo más importante y lo más sagrado que pueda haber. El apóstol Pablo le dice a los judíos en el 17, tienen sobrenombre de judío. O sea, no les estaba diciendo cualquier cosa. En el libro de los Hechos dice que en Antioquía a los cristianos se les llamó por primera vez así, cristianos. En esa ocasión se les llamó de una manera despectiva, tratando de ridiculizarlos. Pero ellos abrazaron ese nombre porque dijeron, sí, somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. A partir de ahí tuvieron el sobrenombre de cristianos, de hijos de Dios. Y tenemos que entender que estamos tomando algo grande, algo sagrado. Que así como a los judíos podemos leer evidencias que respaldan lo que el apóstol Pablo dice de ellos aquí. Pero que al igualmente también nosotros como cristianos podemos leer evidencias de lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros somos como hijos de Dios. Que lo que nosotros somos debemos de ser como hijos de Dios, como cristianos, por el hecho de nosotros haber recibido esa fe. Que sí, tenemos un tremendo y un gran privilegio, pero tenemos una gran responsabilidad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar,
adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios, tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Y fíjese cómo les presentas estas situaciones de manera directa y a manera de preguntas, para que ellos pudieran reflexionar en su mente lo que estaba en la pregunta que estaban leyendo. Yo les menciono hace unos momentos, para mí es difícil darme cuenta me doy cuenta en algunas ocasiones, pero en algunas ocasiones es difícil darme cuenta que estoy siendo incongruente. Pero si alguien me lo señala de esta manera y me lo pregunta para que yo haga una autorreflexión, entonces a mí no me queda otra opción que meditar en ello si verdaderamente soy así. Tú pues que enseñas a otro, porque yo enseño, hermanos, la palabra de Dios. En esta mañana tengo el privilegio, la bendición enorme de enseñar la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios me pregunta, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí menciona unas cuantas cosas, pero pueden ser muchísimas. Tal vez, si algún judío actual leyera estas palabras, tal vez pudiera sentirse ofendido, porque tal vez con justicia él pudiera decir, es que no todos los judíos son así. De hecho, en el tiempo del apóstol Pablo, y hoy seguramente, pero en el tiempo del apóstol Pablo había judíos celosos de la ley. Judíos que llevaban una vida recta, una vida intachable, que no cometían adulterio, que no robaban, que no hacían ese tipo de cosas. El apóstol Pablo, cuando era fariseo, él era así. Él mismo dice en la carta a los Filipenses, dice en cuanto a la ley irreprensible, en el sentido de que la practicaba en la manera externa, porque la ley era una señal externa del judío. Pero que en el corazón, hermanos, que es a donde va dirigida la palabra de Dios. El apóstol Pablo está construyendo un argumento desde el versículo 18 para desarmarnos, gentiles, judíos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, pobres, ricos, desarmar cualquier autojusticia que nosotros pudiéramos tener y que hemos escuchado muchísimas. No le hago mal a nadie, no tomo, no fumo. Hace poquito, permítame el paréntesis, hace poquito busqué a un predicador por la internet. ¿Por qué lo busqué? Porque una persona conocida mía está yendo a esa iglesia. Entonces yo dije, voy a ver a qué iglesia está yendo, porque la verdad de las cosas, no porque vaya a una iglesia cristiana podemos decir, oh, qué bueno que está yendo a una iglesia cristiana, tenemos que ver. Entonces, la primera enseñanza que yo escuché, él empezó a leer el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Y lo primero que dijo él, que una vez que iba con una hermana le dijo, tú eres esa persona. Y él empezó a decir, es que yo desde los 13 años predico la palabra de Dios. Si usted me pregunta de pecado, si no conozco mundo, dice, si usted me pregunta de pecado, mi mayor pecado es tomarme una Coca-Cola y unas papitas. Entonces yo desde ese momento dije, un predicador de 40 años predicando la palabra de Dios y no conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que todos estamos bajo condenación. Si alguien puede reconocer que su mayor pecado es tomarse una Coca-Cola y unas papitas, entonces no le ha resplandecido la luz del evangelio. Y el propósito del apóstol Pablo aquí en la argumentación es despojarnos de toda defensa, de todo orgullo, que no nos va a servir absolutamente para nada en el día en que estemos nosotros delante de Dios. Nos puede servir de cierta manera aquí. Inclusive podemos hasta sostener de alguna manera eso, porque podemos hasta nosotros presentar lo exterior y decir, sí, no, pues se mira una buena persona, pero Dios que conoce nuestros corazones y que van a ser desnudados el día que estamos delante de Él, y nosotros lo vamos a poder ver en toda su
Plenitud, ¿quiénes somos verdaderamente nosotros? De que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Por eso es preferible 1000 veces, 1,000,000 de veces que lo miremos aquí. Que seamos avergonzados tal vez, desnudados y mirarnos tal y como nosotros somos, pero con el hecho de que nosotros clamemos a Dios y le digamos a Dios, ten misericordia de mí. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Qué choque, hermanos? ¿Qué tamaña incongruencia? Visible a todas las personas. Una de las cualidades que en este mundo valoran es precisamente la congruencia. Nosotros como hijos de Dios, más que nadie, tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser congruentes con lo que nosotros decimos ser. Cuando Dios le dio las leyes al pueblo judío, obviamente, hermanos, el Señor no esperaba que ellos la cumplieran al pie de la letra. Dios sabía que ellos no la iban a poder cumplir y que ellos tenían que acudir a Él humillados, diciéndole, Señor, perdóname porque no puedo cumplir la ley. En el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza a dar una serie de mandamientos tremendos, al terminar dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús sabía cuando dijo estas palabras que nosotros como cristianos no podíamos caminar en perfección. El Señor sabía que cuando nosotros nos enfrentáramos a ese mandamiento de amar a nuestros enemigos, de que nos íbamos a tropezar una y otra vez, íbamos a caer de rodillas reconociendo nuestra incapacidad para cumplir en su totalidad los mandamientos de Dios. Entonces eso genera una dependencia tremenda de nosotros hacia Dios. Nos hace ver nuestra debilidad, nuestra dependencia que todos nosotros tenemos de Dios. Y que debemos nosotros de acudir a Él en busca de perdón continuamente y de ayuda y de gracia para poder caminar en esta vida. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el momento oportuno. Esto lo podemos nosotros traducir para hallar misericordia cuando más lo necesitamos. Déjeme decirle que si nosotros estamos conscientes de eso, eso va a ser todos los días. Al empezar el día, a la mitad del día, al terminar el día, nosotros vamos a llegar, pero la bendición es que podemos llegar con confianza delante de Dios, delante de su trono, del trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia, porque fallamos continuamente. La gran bendición de conocer esto, hermanos, de que somos débiles, de que fallamos, esto nos arroja delante de Dios en nuestra gran necesidad. Lo otro no, nos aleja en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestra jactancia, en nuestro gloriar equivocado, nos aleja completamente de Dios y nos presenta una equivocada convicción de lo que verdaderamente somos nosotros. En el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios llamó al pueblo de Israel para que por medio del cumplimiento de la ley, de sus mandamientos, las naciones extranjeras glorificaran a Dios y dijeran qué mandamientos tan tremendos les ha dado Dios y mira cómo viven. Ese era el propósito de Dios, que su pueblo fuera para honra y gloria de su nombre. El nombre de Dios es blasfemado. ¿Qué significa blasfemar? Es hablar mal, es hablar pestes de alguien. El texto que está citando el apóstol Pablo aquí es Isaías, capítulo 52, versículo 5. También Ezequiel, capítulo 36, versículo 20.
que es una adaptación de la traducción griega, la Septuaginta. Pero el propósito por el cual se escribió este texto en Isaías y en Ezequiel no era directamente por causa de la conducta de los judíos, sino que los judíos habían sido llevados cautivos a las naciones extranjeras, habían sido derrotados en la batalla y habían sido llevados cautivos, y eso era una vergüenza para ellos, una humillación, porque eran el pueblo de Dios. Entonces los enemigos, los que los hicieron cautivos, ellos decían, mira, ellos claman a Dios y su Dios no los pudo defender. Entonces tienen un Diosito, un Dios que no tiene poder. Entonces los gentiles blasfemaban el nombre de Dios en ese sentido. Pero los judíos habían sido entregados a esas naciones por causa de su desobediencia. El Señor les dijo, cuando entren a aquellas naciones, ustedes cumplan estos mandamientos que yo les doy. Si no los cumplen, yo los voy a entregar. Era la promesa, la advertencia de Dios para su pueblo. Entonces, como ellos desobedecieron la palabra de Dios, ellos fueron entregados a las naciones extranjeras y el nombre de Dios fue vituperado en gran manera. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros, hermanos, como cristianos? Hace unos momentos yo les hablaba las cosas esenciales de la vida. ¿Cuáles son las cosas esenciales para nosotros, hermanos? Algo esencial para todo cristiano debe de ser que su vida sea una vida que glorifique el nombre de Dios. Que al poder entender todas estas grandes bendiciones que Dios nos ha dado, puede haber una convicción que no nos lleve en el sentido de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo de los judíos, sino que nos lleve en el sentido correcto. Un deseo y un anhelo de servir a nuestro Dios. Un deseo de vivir una vida postrada continuamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Una vida continuamente de preguntas: ¿qué puedo hacer para agradar a mi Dios? ¿Qué puedo hacer para servirle a Él? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Una vida de preguntarme qué tantos esfuerzos estoy, porque la vida cristiana es vida de esfuerzos, hermanos. ¿Qué tanto me estoy esforzando para glorificar el nombre de mi Dios? Fíjese, en este mundo secular hay personas que entregan el cuero, perdóname la expresión, que entregan hasta la última gota de su sudor en convicciones terrenales, personales que tienen aquí en esta vida, que nada tienen que ver con la cuestión espiritual, con la cuestión del cristianismo, que pasan horas enteras dedicados a ello, para perfeccionarse, para lograr aquello que ellos se han propuesto en sus corazones. Entregan su vida completamente a eso. Pero como cristianos nosotros nos preguntaríamos, ¿estamos nosotros también entregando todo en el servicio a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Una vida de postración continua delante de Dios, preguntándole: Señor, ¿qué puedo hacer para servirte, para glorificarte? La convicción de los judíos era una convicción equivocada. El apóstol Pablo no está lanzando insultos o improperios hacia los judíos. No es un discurso antijudío. Desde el verso 18 en adelante es un discurso antihombre natural. No es contra el judío, no es contra el gentil personal, es contra el hombre natural con la tendencia natural de pecar. Es en contra de la naturaleza de los seres humanos, que tenemos el potencial. Cada ser humano nacido en este mundo tenemos el potencial de cometer los pecados más aberrantes y vergonzosos que nos podamos imaginar. Tal vez muchos no lleguen a ese punto, pero tenemos el potencial. Si no le entregamos nuestra vida a Jesucristo y le decimos: Señor, toma mi vida. Ese es el discurso del apóstol Pablo en contra, sí, no de las personas
de las nacionalidades, sino de la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros, y un llamado a rendirle nuestra vida a Él. El propósito del apóstol Pablo es desarmarnos a todos, que no pongamos nuestra confianza absolutamente en ninguna otra cosa que no sea en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios a través del apóstol Pablo es que nosotros entendamos que no hay nada en este mundo que nos pueda rescatar, que nos pueda hacer libres y que nos pueda hacer hombres y mujeres que glorifiquemos a Dios, que no hay otra cosa que lo pueda hacer sino el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él está predicando. Que si dentro de la iglesia cristiana hemos abrazado otras cosas, que nos vayamos olvidando y la vayamos haciendo para un lado. Si nuestra vida personal hemos agarrado otras cosas en las que nosotros acudimos para sentirnos seguros, entonces estamos poniendo nuestra seguridad en algo falso, equivocado. Porque es tiempo que ahora, hermanos, como cristianos, nosotros abracemos esa convicción que lo único que nosotros necesitamos es a Cristo y su evangelio. En Primera de Pedro, es una carta escrita para una iglesia en su mayoría gentil, una iglesia no judía, donde había algunos judíos, pero la mayoría de los creyentes eran gentiles. Y él ahí en su carta utiliza adjetivos que únicamente se dirigían para el pueblo judío, pero en esta ocasión lo hace para los gentiles. Y en el capítulo 2, verso 9, le dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se está refiriendo a judíos de sangre, a hijos de Abraham, del linaje de Abraham, natural. Se está dirigiendo a cristianos, a hijos de Dios, que ahora Dios les ha dado ese gran privilegio que también tienen los judíos, de ser llamados pueblo de Dios. Pero que se nos ha dado una gran responsabilidad, porque ¿para qué nos llamó? Para anunciar de muchas maneras, con palabras, con hechos, de muchas maneras, las excelencias, porque eso es lo que significa la palabra virtudes, las excelencias de aquel, no las mías, no las de mi congregación, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y es el gran privilegio que también cada uno de nosotros tenemos.